Paz y bien, hermanos de la familia franciscana. En los primeros temas, en los primeros talleres, hemos hablado de manera científica, de manera didáctica, acerca del Evangelio de San Mateo. El día de hoy quiero centrarme en algunos puntos importantes en los cuales tanto tú como yo podemos reflexionar, podemos meditar qué es lo que la palabra me dice y a qué me compromete la palabra de Dios desde el Evangelio según San Mateo. En la primera parte, en el primer capítulo, versículo 1, comienza diciendo este evangelista: el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego continúa con toda la genealogía. Dice, ¿no? El libro del origen de Jesucristo. ¿Cómo se hizo hombre Jesucristo? ¿Dónde surgió? No fue una invención, no fue una creación, ¿no es cierto? Humana, supuesta, engañosa, manipulada, ¿no? Tiene todo un sentido, tiene todo un origen, y Mateo, o el autor que ha escrito este evangelio, presenta la genealogía de Jesús. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y así sucesivamente. Y luego vamos a ir viendo sobre cómo asume la paternidad legal de Jesús, ¿no? Luego va a decir en el versículo 18, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera: su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Mateo no se detiene, como el evangelista de Lucas, que en adelante en otro taller lo veremos, en detalles de cómo presentó el ángel y cómo va a ser esto y todo lo demás, sino lo explica de una manera así, pasada rápidamente, y luego también la intervención de José, ¿no es cierto? La explicación, ¿no? José, hijo de David, no temas tomar a María, ¿no? Tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, la fuerza del Espíritu Santo también es aquello que nos va a ayudar a entender lo que tú y yo leemos. Entonces, dada esta pequeña introducción, ¿no es cierto? Nosotros podemos pasarnos leyendo, porque esto se supone que ustedes lo van realizando a lo largo de todo este mes, a lo largo de las semanas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a reflexionar hoy día? Hoy día vamos a reflexionar cuál fue el objetivo, cuál es la misión del autor y, según el autor, la misión de Jesús en este evangelio de San Mateo. Fue implantar el reino de los cielos. De esto nos va a hablar todo el evangelio. De esto nos va a hablar detalle por detalle. Quienes le aceptan, quienes le contradicen, qué es el reino, va a explicar, y se va a valer ¿de qué? De parábolas, de semejanzas, va a valerse de situaciones reales, concretas, para que sus interlocutores o su público o sus lectores o sus oyentes puedan sintonizar de lo que quiere decir, de lo que está transmitiendo. Este Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, nos explica de forma humana, ¿no? Con voces, con lenguaje humano, y hoy por hoy ha avanzado tanto la ciencia que ya podemos nosotros leer la palabra de Dios en el idioma español, ¿no es cierto? Y en los diferentes idiomas también está traducido, pero recuerda que el origen de las escrituras, o en el momento que Jesús se encarnó, era judío, hebreo, arameo y luego griego. Queridos hermanos, entonces yo te invito a reflexionar, ¿no? El testimonio también de Francisco a nosotros en este sentido nos ayuda, porque Francisco, ¿qué hizo con la Biblia? Leyó la Biblia, comenzó a hojear la Biblia y a quedarse con las palabras de Jesús, sus gestos de Jesús, sus enseñanzas de Jesús, ¿no? Y que no solamente enseñaba a sus apóstoles, sino también a toda una comunidad, pero especialmente a sus apóstoles.
porque finalmente el objetivo del reino aquí en la tierra era implantarlo y que a través de este reino puedan salvarse muchos, ¿no? Y entonces a nosotros, tanto a ti como a mí, nos interesa conocer, y para eso tenemos que leer, escudriñar, ¿no? No solamente para saber, sino para que estas situaciones que vemos nosotros plasmados en este Evangelio de Mateo, algunas realidades podemos estar pasando tanto tú como yo, como comunidad o como familia podemos estar enfrentando. Nos habla en el capítulo 4 de las tentaciones en el desierto. Jesús, siendo Hijo de Dios, después de su bautismo, fue tentado. ¿Cuánto más tú y yo en la vida diaria o a lo largo de nuestra vida, acaso no fuimos tentados? ¿Acaso no hemos vivido situaciones contrarias como las que Jesús los va afrontando? Y por eso que a partir de cada situación Jesús nos enseña algo. Jesús enseña y sana. Recorría Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente. Solamente a partir de este fragmento, si Jesús sanaba. ¿Y cómo sabía que estaban enfermos? Porque precisamente vio. Y de esto, ¿quiénes son los testigos? Sus apóstoles. Y hoy por hoy, tanto tú como yo, porque cada vez que hacemos nuestra oración, tengo aquí atrás que está el Santísimo, está el Señor ahí, ¿no es cierto? Y he querido utilizar esta imagen, esta presencia para poderte decir esta palabra, este mensaje a la altura de mi capacidad. Queridos hermanos, yo los invito a que ustedes escudriñen la palabra. Francisco lo escudriñó, los creadores de la orden franciscana también, todos los santos leyeron la Biblia y encontraron distintas realidades que muchas veces hasta hoy en día se siguen repitiendo en nuestras vidas. En el capítulo 5, para mostrar, ¿no es cierto?, este discurso evangélico, para mostrar el reino de los cielos, dice: Jesús, viendo a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron entonces, tomando la palabra, les enseñaba así: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa, si nosotros nos detenemos un momento? Bienaventurados, dichosos, benditos. ¡Uy, qué suertudos ustedes! ¿No? ¿Y a quiénes se refiere? A los pobres. ¿A quiénes se refiere? A los mansos. ¿A quiénes se refiere? A los que lloran. ¿A quiénes más? A los misericordiosos. ¿A quiénes más? Los limpios de corazón, que serán llamados hijos. A los perseguidos. Fíjate qué particularidad. ¿Cuántas de estas situaciones se dan en nuestra sociedad? ¿Cuántas de estas realidades nuestra sociedad afronta? ¿Y cómo son tratados personas como estas? ¿Cómo son tratados por nuestra sociedad los pobres, los mansos, los que lloran? Hoy por hoy siguen reclamando. No me ha llegado el bono. No me ha llegado ni el bono de quédate en casa, ni siquiera el bono de los independientes. Ya salió el segundo, nada, no estoy. Entonces la sociedad tiene una manera de ver y Jesús nos muestra otra manera de ver. La justicia, ¿qué habla de la justicia en la palabra de Dios en el capítulo 5, versículo 20 del Evangelio de Mateo? Porque les digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Han oído que se dijo a sus antepasados, no matarás? Pues el que mate será reo en el tribunal. Pues yo les digo que todo aquel que solamente se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El que llame a su hermano imbécil será reo. Fíjate hasta dónde llega. Tiene otra forma de ver Jesús, otra forma de interpretar la palabra, la realidad, en este caso la justicia. Queridos hermanos, leamos la Biblia. Leamos. Han tenido todo este mes de abril, los talleres han sido de una forma de ayuda. Pero lo más importante está en que tú leas la palabra de Dios.
Continuamos con nuestra interpretación. Entonces, queridos hermanos, el mensaje de Jesús, según el evangelista de Mateo, se centra en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. Y para eso nos encontramos en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, aparece en la curación. Cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio. Pero fíjense, ¿no es cierto?, en estas curaciones siempre hay algo contradictorio. Un grupo de personas están de acuerdo: wow, de verdad esta persona estaba sufriendo, era justo y necesario que sea sanado. Pero otros que observaban, como los fariseos y los maestros de la ley, que observaban sus normas, sus reglamentos, decían: pero ¿cómo puede hacer esa curación justo en sábado? Algo que no está permitido. Entonces más se quedaba en las leyes. ¿Cuántas veces también tú y yo afrontamos a veces las normas? La norma dice, mamá dice que tienen que llegar, o papá dice que tienen que llegar a las 10 de la noche, 11 de la noche. No, y nos quedamos nada más en lo... ¿Por qué lo dirán? Porque nos quieren proteger, porque nos aman, porque nos quieren, no porque nos quieren fregar la vida. ¿No es cierto? Entonces, queridos hermanos, a veces también nuestros comportamientos son así, nos quedamos en las normas y no vemos el trasfondo de la realidad, de la situación, de la preocupación. Queridos hermanos, entonces, y no solo eso, hizo muchas otras curaciones más. Entonces, la predicación del reino, este tipo de reino que Jesús traía, el ser misericordioso, acabamos de leer en las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Los pobres, los limpios de corazón, los misericordiosos, los que practican la paz, los que enfrentan contradicciones, ¿no? Y acompañaba con estas realidades, curaciones de la suegra de Pedro, o otras curaciones cuando se enteraba la muchedumbre de gente que lo seguía, era para alimentarse, para entender, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios quiere en sus vidas. Como tú y yo, hoy en día también queremos entender cuál es el mensaje de Dios en todo este tiempo de pandemia, que cada 15 días el presidente decide aplazar un poco más de tiempo, otro poco más de tiempo y así sucesivamente. Pero todo tiene un sentido. Por ahora no lo entendemos. Y en adelante, a pasar el tiempo, comprenderemos: era necesario, ¿no es cierto? Queridos hermanos, entonces, y seguimos viendo nosotros aquí en el Evangelio según San Mateo, hubo curaciones, hubo milagros, ¿no? 2 milagros de pan, ¿no es cierto? Uno con 5.000 y otro con 7.000, ¿no es cierto? 5 panes y 2 pescados, 7 panes y 3 pescados. Y eso Jesús con esas señales acompañaba, demostraba que no era simplemente un ser humano más entre ellos, como un líder o un profeta o alguien que estaba ahí delante de ellos con autoridad, sino que además Él era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y que venía a implantar su reino. Queridos hermanos, y luego la implantación de su reino, Él quiso fundar una comunidad, y esta comunidad la fundó sobre Pedro, como es la iglesia. Ni los fuegos del infierno lo podrán destruir, ¿no es cierto? Te entrego las llaves del cielo, todo lo que hace. Entonces, y a esta comunidad, esta comunidad tampoco no le fue tan fácil. No le fue tan fácil porque no entendieron muchos. Ya cuando finalizamos un poco leyendo y leyendo, pasando los capítulos, vamos encontrando en la parte final, ¿no es cierto?, cuando estos discípulos son puestos en prueba, cuando Jesús es apresado, a pesar que les había anunciado: está bien, han visto todo lo que he hecho, los ciegos ven, los cojos caminan, los que están endemoniados son liberados, muchos son curados, ¿no es cierto? Y ustedes son testigos de todo eso. Pero a pesar de eso, ¿qué es lo que nos pide el Señor a través de sus escrituras? ¿Qué es lo que nos dicen los autores? Que debamos creer, que debamos confiar, que debamos reconocer a Jesús como nuestro Señor, Señor de mi vida, de tu vida, de nuestra vida, y que nos trae un mensaje siempre,
un mensaje nuevo. Podemos leer 2, 3, 10 veces, 15 veces el mismo pasaje, el mismo párrafo. Siempre hay una palabra nueva, hermanos y hermanas, en cuanto a lo que se refiere a la palabra de Dios, en este caso el Evangelio según San Mateo. Queridos hermanos, finalmente Jesús implanta su iglesia, instaura el reino, se enfrenta, ¿no es cierto?, con el rey Herodes, ¿no es cierto?, es acusado, no es aceptado por los maestros de la ley, por los fariseos. Finalmente, ¿por qué? Porque les increpan su forma de vivir, su forma de observar la ley y la poca misericordia, la poca caridad que ellos tienen. Y entonces al final, al ser descubiertos, primero mataron a Juan el Bautista, ¿no es cierto?, y a los profetas, y eso los va a increpar, y en ese sentido también en Mateo es bien incisivo, porque se utiliza algunas relaciones con el Antiguo Testamento. Eso estaba escrito, por eso se cumplió así, eso estaba escrito, y el mismo en boca de Jesús comienza a decirles, esto ya estaba anunciado, que el Hijo de Dios tenía que ser entregado, azotado, crucificado, pero al tercer día resucitará. Queridos hermanos y hermanas, así como los santos, San Francisco y todos leyeron la palabra y se convirtieron y se encontraron. Hay un detalle muy bonito que a mí también me encanta, cuando nuestros hermanos evangélicos, que solamente tienen la Escritura, comienzan a leer un fragmento y dicen, esta palabra es para mí. Y esta palabra me está diciendo a mí, yo siento que Dios me quiere cambiar el corazón, quiere cambiar mi actitud. Por eso desde ahora en adelante ya no seré borracho, ya no seré adúltero, hablaré la verdad, respetaré a mi esposa, respetaré a mis hijos, asumiré la responsabilidad que me toca, ¿no es cierto?, desde la palabra. Y los santos también lo hicieron así. Queridos hermanos, yo los invito a seguir escudriñando la palabra de Dios. Siempre hay un mensaje nuevo, una situación nueva o parecida a la que yo estoy afrontando. A veces, por ejemplo, Francisco, para poder encontrar la voluntad de Dios, ¿qué hacía? Encontraba la Biblia y abría así al azar, y las primeras palabras que venían, y obviamente por profunda oración. Y un detalle muy importante que tanto a ti como a mí nos va a ayudar es precisamente la oración, y la oración delante de Él. Él nos va a iluminar. Pidan al Espíritu Santo que los ilumine. Antes de abrir esta Sagrada Escritura, oren al Espíritu Santo. Solo Él nos iluminará y nos dará a entender el verdadero sentido de la palabra de Dios. Queridos hermanos de la Juventud Franciscana, un servidor, hermano Juan Capira, hasta aquí ha hecho su labor de animarte, de invitarte a que leas, a que tú mismo personalmente te encuentres con Jesús en las Escrituras, a que tú mismo lo reconozcas como tu Señor, a que no simplemente seas aquel que ha escuchado de oídas, sino que de verdad lo encuentres. Así bien, hermanos, bendiciones.